Abran sus Biblias, por favor, Apocalipsis, el capítulo 14. Le damos la bienvenida a todos nuestros amigos que también nos están viendo y nos van a mirar. Y les invito para que agarren una Biblia y nos sigan en este estudio bíblico que vamos a tener en esta mañana acerca del mensaje del tercer ángel. Y saben que he titulado el tema La más terrible amenaza. La más terrible amenaza. ¿Y por qué digo que la más terrible amenaza? Porque es el mensaje más terrible que es dado a los seres humanos. El mensaje del tercer ángel. Así que abran sus Biblias, Apocalipsis, el capítulo 14, y vamos al versículo 9 en adelante. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta mañana, Señor, venimos ante ti, nos sometemos a ti, Señor, a lo que diga tu palabra en esta mañana. Que tu Santo Espíritu hable a través de ella y que tu Santo Espíritu hable personalmente a cada oyente, a cada lector de tu palabra que va a escuchar esta mañana, que va a escuchar cuando se vea este sermón, Señor. Que tu Santo Espíritu hable audiblemente en ese corazón, en esa mente, y el que oye pueda someterse a ti, pueda, Señor, rendirse a ti, porque tú lo único que quieres es traer bendición y vida eterna a esa persona. En esta mañana pedimos que todo tu Espíritu nos dirija al estudiar tu palabra, en el nombre de Jesús, amén. La más terrible amenaza dada a cualquier ser humano se encuentra aquí en Apocalipsis, el capítulo 14 y el versículo 9. Pero quiero recordarte, ya lo hemos estudiado, el contexto en que se da este mensaje. Y el contexto es Apocalipsis 13 y el versículo 14. Aquí vemos en Apocalipsis 13, el versículo 14, que esta triple unión al final del dragón, Satanás, la bestia que sale de la mar, ya la estudiamos, la bestia que sale de la tierra, engaña y hace una imagen. Y el versículo 15 de Apocalipsis 13 nos dice, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara e hiciese matar a todo el que no la adorara. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el número o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Ese es el contexto. Y el Señor no se va a quedar con las manos cruzadas en estos momentos. Mientras hay un poder satánico, una trinidad satánica en contra de los que quieren adorar a Dios y obedecer a Dios, va a haber una imagen, va a haber una unión entre el poder secular y el poder religioso para presionar y también para hacer matar a todos los que no se unan a este nuevo orden social, económico, religioso. El Señor tiene un mensaje de vida y muerte para estos momentos. Y este mensaje es muy relevante en estos momentos, especialmente en la situación actual que se encuentra el mundo, donde hay una recesión económica,
donde hay una depresión económica que se está intensificando más, y cuando los tiempos malos vienen, se afila la animosidad, se afila la crueldad, el conflicto entre las naciones, el desempleo, la falta de necesidad envenena las relaciones humanas, desespera a los humanos, y una situación de extrema depresión económica se prepara para un nuevo orden social, económico y religioso. Tanto así que ahora el gobierno, como todas las iglesias, están cayendo en bancarrota. Ahora el gobierno está tratando de ayudar a esas iglesias. Imagínense, ya nuestra iglesia adventista no va a aceptar la ayuda porque sabemos la profecía, pero se está viendo una unión. Imagínate el poder secular ayudando a las iglesias para que no colapsen. Imagínate, se está prestando mucho para que la profecía se cumpla. Y por eso el Señor tiene un mensaje de vida y muerte. Ese es el contexto donde se está dando aquí el mensaje del tercer ángel. Fíjate lo que dice Apocalipsis 14 y el versículo 9 dice lo siguiente: y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Esa es la primera consecuencia. Si tú, por la presión de poder comprar y vender, si tú por la presión de este nuevo orden social, económico y religioso que se viene, cedes a esa presión, el Señor manda este mensaje: si tú haces eso, si tú adoras a la bestia, a su imagen, y recibes la marca en la frente o en la mano, la primer consecuencia es que vas a recibir la ira de Dios, la que habla Apocalipsis 15 y 16, que es las copas de su ira. Las 7 plagas se conocen más común, las 7 plagas, pero verdaderamente son los 7 copas de la ira de Dios. Esa es la primera advertencia, solamente es la primera. Hay 2 advertencias, 2 amenazas. La primera amenaza que el Señor da al mundo, a cada persona que oye este mensaje, es: no vayas a ceder. No vayas a ceder a esa marca de la bestia. Y ya lo estudiamos lo que significa eso, porque vas a sufrir la ira de Dios, una ira sin misericordia. Si tienes miedo de no tener la habilidad de comprar o vender, hay algo más grande que debes temer. Es la ira de Dios. Hay algo más grande que debes temer: la ira de Dios sin misericordia. La ira de Dios, ¿qué es? No se puede entender la ira de Dios como la ira de un ser humano. No se puede entender la ira de Dios como una emoción humana. La ira de Dios es simplemente el resultado o la respuesta de Dios en contra del pecado. Es inevitable esta reacción natural de Dios, de un Dios santo, en contra del pecado y la rebelión. Es algo natural. Dios no puede vivir con el pecado, no tolera el pecado. Así que la ira no es un enojo humano lleno de emociones malas, sino simplemente la ira es algo natural de Dios en contra del pecado, que no se puede evitar, que tiene que venir para que Dios pueda establecer su reino que va a durar para siempre. Es una respuesta final de Dios
sobre aquellos que persisten en desobedecer y oprimir al pueblo de Dios. Es una ira necesaria para que Dios termine con el pecado y establezca un reino de paz, de vida eterna, de justicia. ¿Piensas tú que vas a poder comprar y vender? Aquí el Señor te está diciendo, si tú vas a ser presionado porque la bestia y este trío satánico final va a permitirte que tú puedas gozar de una economía estable, el Señor te está diciendo, no vas a gozar de una economía estable. El sábado pasado vimos que el Señor va a destruir las riquezas y la economía de Babilonia en Apocalipsis 18 del 11 al 14. El Señor te está diciendo, no tomes la marca en la frente o en la mano, porque vas a recibir las plagas y a muchos van a morir por las plagas. Pero tampoco van a poder comprar y vender, porque las plagas van a destruir las riquezas y la economía que ofrece este trío satánico al final. Y los que queden vivos van a morir con la presencia de Cristo en la segunda venida, según Apocalipsis 19 y el versículo 21. Así que la primer amenaza y advertencia del Señor Jesús es: no recibas la marca en la frente o en la mano, porque vas a recibir mi ira, mi reacción natural en contra del pecado, que va a destruir la economía mundial, que va a destruir a la mayor parte del mundo, y que vas a destruir, va a ser destruido cuando Cristo venga. La segunda amenaza, Apocalipsis 14 y la última parte del versículo 10, dice: y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. La segunda advertencia, la primera advertencia te dice: vas a morir, vas a sufrir la ira, las últimas plagas que vienen sin misericordia. Y la segunda amenaza dice: y vas a sufrir la segunda muerte, porque aquí está hablando de lo que se conoce como el infierno, de lo que se conoce como la gente teme mucho acerca del infierno. Es más, la incomprensión, el no comprender muy bien el infierno, ha hecho que muchos no crean en Dios, o que vean a Dios como un ser saboreando destruir al ser humano, cruel, que por 70, 50 años de pecado te esté torturando por toda la eternidad. Pero eso no es lo que es el infierno. Apocalipsis 20, vamos a ver algunos textos, y el versículo 5, es bien importante que aprendamos bien esto, lo que está diciendo Jesús. Apocalipsis 20, todos mueren cuando Cristo viene por segunda vez. Todos mueren. Esa es la primera amenaza. Vas a morir si recibes la marca de la bestia. La segunda amenaza es: vas a morir también la segunda muerte. En Apocalipsis 20 y el versículo 5 nos dice la última parte del versículo 4 que los justos reinan con Jesús en el cielo por 1000 años. Después de 1000 años, el versículo 5 dice que los otros muertos volvieron a vivir. Vuelven a vivir, resucitan para recibir
su sentencia. El versículo 11, versículo 12 dice que los muertos grandes y pequeños estaban de pie ante Dios. Fueron abiertos los libros y fueron juzgados. Versículo 13, el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este es el infierno. No hay un infierno hoy en día. El infierno es después de los 1000 años. Cuando venga Jesús, comienzan los 1000 años. Comienza el milenio, un año sabático en el cielo. 1000 años con Jesús, y después de los 1000 años regresamos a la tierra según Apocalipsis, y aquí se levanta un juicio en contra. Resucitan los malos, los que se perdieron, resucitan para recibir su sentencia, y ahí ocurre el infierno. Hay palabras aquí en Apocalipsis 14, en el mensaje del tercer ángel, que es bien importante explicarlos. Frases como atormento con fuego y azufre, tormento por los siglos de los siglos, que no tienen reposo de día y de noche. Bueno, primeramente, el fuego y azufre nos recuerda a Génesis, el capítulo 19, cuando el Señor por primera vez manda fuego y azufre a este mundo. Vayan conmigo, por favor, síganme con sus Biblias. Génesis, el capítulo 19 y el versículo 24. El contexto es que el Señor destruye por la iniquidad, por la inmoralidad, por los pecados tan grandes, inicuos, perversos de los habitantes de Sodoma y Gomorra. El Señor los destruye, porque el Señor no va a tolerar al pecado que continúe. Da un tiempo para que se arrepiente el ser humano, pero llegará el tiempo cuando el tiempo se acaba y viene el juicio de Dios. En este caso llegó el juicio de Dios para los habitantes de Sodoma. El versículo 24 dice: entonces Jehová hizo llover desde los cielos azufre y fuego sobre Sodoma y sobre Gomorra. El versículo 28 dice que el humo subía de la tierra como al cielo como un horno. Imagínense. Ahí vemos lo que significa fuego y azufre. Fuego y azufre. ¿Qué tipo de fuego cayó sobre Sodoma y Gomorra? Vamos al libro de Judas. Tenemos que estudiar muy bien, porque el no saber muy bien lo que es el infierno ha hecho que muchos le den la espalda a Dios. Pero es importante entender bien bíblicamente lo que es fuego y azufre, y también qué tipo de fuego. Según Judas, el capítulo 1, nomás hay un capítulo en el libro de Judas, y el versículo 7 nos va a decir qué tipo de fuego cayó sobre Sodoma y Gomorra. Dice: también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza. Imagínate, cuando los ángeles llegaron a Sodoma y Gomorra, querían violarlos, los hombres de la ciudad. Imagínate, Lot tuvo que meterlos a su casa y estaban rompiendo la puerta. Pero dice allí el Señor: sufriendo el castigo, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Qué tipo de fuego? Un
tipo de fuego eterno. ¿Y qué hizo ese fuego eterno? Vayan conmigo a 2 de Pedro, el capítulo 2 y el versículo 6. 2 de Pedro 2:6 nos va a decir qué tipo de fuego eterno, qué es lo que hizo con Sodoma y con Gomorra el fuego eterno. Versículo 6: también condonó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. El fuego eterno que cae de Dios del cielo reduce a cenizas. Lo que nos está diciendo la Biblia es que el fuego eterno reduce a cenizas. No se está quemando por la eternidad. En estos momentos, allí donde fue Sodoma y Gomorra, cerca del Mar Rojo, es el punto más hondo del planeta, 400 metros bajo la superficie del mar. Hay todo está desierto, todo está muerto. He ido en la parte de Jordania, en la parte de Israel, y es un desierto donde no hay vida. Imagínate, sin embargo, Génesis nos dice que cuando Lot vio, era tan hermoso, igual como el Edén, dice él. Ahí lo dice la escritura en Génesis. Así era la llanura del Jordán, hermoso, como el Edén, tan hermoso. Pero vas hoy en día y vas al Mar Muerto, y como no hay vegetación, no hay vida en el Mar Muerto, aunque tú quieras hundirte y ahogarte, no puedes, sigues flotando. No hay vida, hay destierro. Parece que se hundió la tierra 400 metros bajo el nivel del mar. Cuando vas de Jerusalén a Jericó y luego más al Mar Muerto, vas bajando, bajando y bajando y bajando y bajando. La destrucción de este fuego eterno. Hoy en día no se están quemando. Es el resultado lo que es eterno, no el proceso. Eso es cuando habla la escritura de atormento eterno, de fuego eterno. Es el resultado es eterno. No que significa que el proceso es eterno. Es más, aún Satanás no se va a quemar por la eternidad. Eso significaría que va a vivir por la eternidad. Pero no, fíjate lo que dice Malaquías, el capítulo 4 y el versículo 1. Malaquías, el capítulo 4, el versículo 1. Ciertamente viene el día ardiente como un horno, y serán estopa todos los soberbios y todos los que hacen maldad. Aquel día vendrá, los abrazará, dice Jehová de los ejércitos. No les dejaré ni raíz ni rama. La raíz es Satanás, las ramas son sus seguidores. Así como Jesucristo nos dijo que su Padre es la vid y nosotros somos, que Él es la vid, y que nosotros somos los pámpanos, así también Satanás es la raíz y sus seguidores son las ramas. Y el Señor dice que no va a dejar raíz ni rama. El versículo 3 dice: pisotearás a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día que yo actúe, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué llega a pasar con ese fuego eterno? El fuego eterno consume y reduce a cenizas a Satanás
y a sus seguidores. Más específico acerca de Satanás nos habla el libro de Ezequiel, el capítulo 28 y el versículo 18. Me voy a brincar el versículo 18 porque en el versículo 12 vemos el contexto. Está hablando de Lucifer. Dice allí Ezequiel 28, el versículo 18: con tus muchas maldades y con la iniquidad de tus trastos comerciales, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra. ¿Qué va a pasar con Satanás? Después de que sea atormentado, sí va a ser atormentado. Es el que va a durar más siendo atormentado, porque él es el originador del pecado. Él va a sufrir más. Todos los pecados de los redimidos son puestos en él. Todos mis pecados que el Señor me perdonó y me perdona van a ser transferidos a él, y él carga con esa culpa y él sufre más. Pero finalmente llega el tiempo donde él también es reducido a ceniza sobre la tierra ante los ojos de todos los que miran. Versículo 19: todos los que te conocieron de entre los pueblos se quedarán atónitos por causa tuya. Serás objeto de espanto y para siempre dejarás de ser. Satanás es destruido. Fíjate lo que es el infierno. Satanás es destruido por el fuego eterno, que es reducido a ceniza. ¿Y qué significa ser reducido a ceniza? Dejar de ser, dejar de existir. Esto es lo que es la segunda muerte. Pero también los impíos, no solamente Satanás, sino también los seguidores. Ve conmigo a segunda de Tesalonicenses, el capítulo 1 y el versículo 6. Dice lo siguiente: es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. El Señor va a hacer justicia, no te desesperes. El Señor va a hacer justicia sobre individuos y sobre gobernantes y gobiernos. No te desesperes. Versículo 7: mientras que a vosotros los que sois atribulados, daros reposo junto con nosotros cuando se manifieste el Señor. Por eso los que adoran la bestia no tienen reposo de día y de noche, porque solamente Dios da reposo. Al cabo que ellos tampoco quieren entrar en el reposo del Señor. ¿Cuál es el reposo del Señor? El sábado. Versículo 9. Versículo 8 dice: llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estos sufrirán pena eterna, pena de eterna perdición. ¿Y qué significa eso? Pena de eterna perdición. ¿Que se van a estar quemando por eternidad? No. Ya dijimos, llegan a ser consumidos, se vuelven cenizas, dejan de ser. Y aquí nos dice pena de eterna perdición. ¿Qué significa? Excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Eso es lo que es eterna perdición. Ser excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. Vamos a Mateo el capítulo 5. Vamos a ver otros versículos que la gente
no ha entendido muy bien. Mateo el capítulo 25 y el versículo 41, dice allí Jesucristo hablando: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. El fuego eterno es preparado no para los seres humanos, porque Dios no quiere que nadie se pierda. El fuego eterno, o el infierno como se conoce más, es preparado para Satanás y sus ángeles. Para ellos fue preparado, no para el ser humano, porque Dios ya hizo todo lo posible para salvar al ser humano. Versículo 46. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ahora, aquí el estudio se va a poner más interesante. Pon mucha atención. ¿Qué es el fuego eterno? Te lo voy a decir y luego vamos a ver los versículos. El fuego eterno es Dios. Dios. El único eterno en el universo es Dios. El aspecto, una característica de Dios que hace el fuego eterno es su gloria. Su gloria. El fuego es lo que es eterno, no lo que el fuego consume. ¿Entiende bien? El fuego es el que es eterno. El fuego es Dios. No es eterno lo que consume. Y el Señor es fuego consumidor a los pecadores. A los desobedientes el Señor es fuego consumidor. Pero para los obedientes es bendición. Vamos a ver los versículos. Vamos rapidito. Uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento, para aquellos que no saben que el Señor es fuego consumidor para el pecador. Deuteronomio el capítulo 4 versículo 23, ahí nos dice, y el versículo 24: guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Imagínate, la imagen de la bestia. El Señor dice: cuidado. Versículo 24: porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Para el desobediente, Dios, que es eterno, es un fuego consumidor. Hebreos, el capítulo 12 y el versículo 28, vamos allá. Hebreos, el capítulo 12 y el versículo 28 dice lo siguiente: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Versículo 29: porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dios es fuego eterno, fuego consumidor al pecador, al desobediente. Pero aquí tengo una sorpresa. Los que van a vivir eternamente en el fuego no son los malos, son los buenos. ¿Qué está diciendo el pastor? Te lo vuelvo a repetir, esta es la sorpresa. Los que van a vivir eternamente en este fuego eterno no son los malos, sino los buenos.
Isaías 33. El versículo 11 y 12 nos habla de qué es lo que pasa con los desobedientes. Dios, su fuego, su gloria los consume. Pero el versículo 14 habla del otro grupo, los que obedecen. Versículo 14 dice, Isaías 33, los pecadores se asombraron en Sión, y el espanto sobrecogió a los hipócritas. Y hay dos preguntas bien importantes aquí. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? ¿Quién? El versículo 15 nos dice quién. Versículo 15, el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir soborno, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Y luego la promesa para estos tiempos, los que son obedientes al Señor. Versículo 16, este habitará en las alturas, fortaleza de roca serán su lugar de refugio. Cuando haya ese decreto de muerte, el Señor va a ser nuestro refugio. Las rocas será su lugar de refugio, y se le dará su pan, y sus aguas tendrá seguras. Gloria a Dios. El Señor dice, tu pan y tus aguas seguras. Así que prepárate con una mantequilla, porque el Señor dice, ya tengo preparado tu lonche. Mientras el Señor destruya la economía por las plagas y destruya al mundo, y la gente va a morir y morirse de hambre y de muchas necesidades, el Señor dice, mira, tus aguas y tu pan las tienes seguras. Fíjate lo que dice el deseo de toda la gente, página 82 y 83. Para el pecado, donde quiera que se encuentre, nuestro Dios es fuego consumidor. En todos los que se sometan a su poder, el Espíritu de Dios consumirá el pecado. Pero si los hombres llegan a identificarse con el pecado, con él, entonces la gloria de Dios que destruye el pecado debe destruirlos a ellos también. Esto va a ser un día bien triste para el Señor. El dejar ir para siempre a las criaturas que lo rechazaron va a ser el día más doloroso del Señor, y va a tener un vacío por la eternidad, porque cada persona que Él crió, la crió para entrar en relación con Él. Y si se pierde esa persona, mientras nosotros gozamos por la eternidad, los redimidos por Jesús, Él va a tener un vacío que solamente esa persona pudiera haber llenado. Eso es la advertencia del Señor. La primera advertencia, vas a morir, las plagas, y la segunda venida te van a destruir. Pero la segunda advertencia, vas a sufrir la segunda muerte. Y luego Juan escribe un apéndice a este mensaje del tercer ángel. Vayan conmigo a Apocalipsis, vamos a regresar
Apocalipsis el capítulo 14, y el versículo 12. Después de que advierte que si adoras a la bestia, a su imagen, recibes la marca en la frente y en las manos, vas a sufrir la ira de Dios sin misericordia, las últimas 7 plagas, y vas a morir la segunda muerte. Ahora en el versículo 12, ahí da un apéndice de aquellos que no reciben la marca de Dios, y los identifica con 3 cualidades. Dice allí: aquí está la perseverancia de los santos. La primera cualidad, característica de aquellos que no van a recibir la marca de la bestia, nos dice que tienen la paciencia o la perseverancia de los santos. Es una prueba. Fíjate que vamos a la Biblia y vamos a ver que siempre la paciencia es la manera en que el Señor nos está probando. Cuando el Señor le dice a Moisés que suba y se tarda en venir, la gente se espera ahí con Aarón y le dice: mira, este no baja, vamos a adorar a Dios, pero vamos a hacer una imagen que represente a Dios. Y empiezan a idolatrar porque no tuvieron paciencia, no perseveraron. Imagínate, también hay muchos ejemplos, uno más. Imagínate Saúl, que Samuel le dice: espérame, en una semana llego, espérame para que yo llegue y haga sacrificios al Señor. Y ahí está Saúl, y no llega en el tiempo que iba a venir Samuel, y se desespera, y él dice: aunque no soy sacerdote, y solamente el sacerdote puede ofrecer sacrificios, pero yo soy el rey, pues yo pongo y hago el sacrificio. Y el Señor le quitó el reino, se lo quitó de su familia y se lo dio a David y a su familia, por no esperar, por no ser paciente, por no perseverar. Así que el pueblo de Dios en esta última historia del mundo se identifica por ser paciente, por perseverar. Es algo bien importante, lo cual nos dice Hebreos el capítulo 10, que tenemos que hacer en nuestra vida, perseverar. Es una decisión. No me voy a rendir, aunque no vea éxito, aunque no vea que las cosas están cambiando, sigo creyendo en las promesas del Señor, persevero, porque así lo dijo el Señor: el que persevere hasta el fin, en Mateo 24:13, este será salvo. La perseverancia, la paciencia es una cualidad bien importantísima en estos últimos tiempos. Hebreos 10, el versículo 35 nos dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene una gran recompensa. No pierdas lo que el Señor ya te ha prometido. No le dé la espalda al Señor. Tanto tiempo de seguir al Señor, tanto tiempo de bautizado, no te desesperes. Versículo 36, pues os es necesaria la paciencia. Es la misma palabra upomone en griego de Apocalipsis 14:12. Para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poco, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Aparentemente es una tardancia, pero no es una tardancia. Él viene a su tiempo. Versículo 38, más el justo vivirá por su fe, pero si retrocede, no agradará mi alma. Es una cualidad muy importante que debemos tener. La segunda es, Apocalipsis 14:12 nos dice que guardan los mandamientos de Dios. Es bien importante porque Satanás odia los mandamientos de Dios.
Odia el sábado porque identifica el cuarto mandamiento. ¿Quién es el Creador? ¿Quién nos sustenta? Pero aquí nos dice que el pueblo de Dios va a guardar los mandamientos de Dios. ¿Son importantes los mandamientos de Dios? Claro que son importantes. Jesús lo dijo y se lo dijo al joven rico en Mateo 19 y el versículo 16, cuando el joven le dijo: buen maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y el versículo 17 Jesús le dice: si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Una respuesta a la mitad. No le dijo vida eterna, y chequé en el original, sino si quieres que te vaya bien en la vida, si quieres ser bendecido, guarda los mandamientos de Dios. Y él preguntó: ¿cuáles? Jesús le dice: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Señor se enfocó en esa parte de los 10 mandamientos. Pero ¿cuáles mandamientos? Los 10 mandamientos está diciendo Jesús. Guárdalos. El joven le dijo: esto lo he guardado desde mi juventud. Versículo 21. Jesús le dice: si quieres ser perfecto, mira, te dije guardar los mandamientos va a traer bendición para ti. Pero si quieres vida eterna, si quieres llegar al tope, a la cima, a la perfección, a la bendición máxima, anda, vende lo que tienes, da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Sígueme. ¿Qué es la vida eterna? Los mandamientos traen bendición. Si los guardamos, traen bendición. Fíjate, las últimas 2 características. La primera característica tiene que ver con nuestra decisión de no rendirse. Las últimas 2 características tienen que ver con nosotros permanecer en Cristo. Los mandamientos traen bendición. Traía bendición a este joven rico que según él los guardaba, pero externamente, porque profundamente, internamente no los guardaba, porque para él el dinero era un Dios. Y por eso el Señor le dice: agarra todo, vende todo lo que tienes y sígueme. No te separes. Solamente permaneciendo en Cristo, la única obediencia que va a salvarnos es la obediencia de Cristo. Su perfección, su perfecta justicia, su perfecta obediencia. No te desanimes. Porque solamente en permanencia con Cristo, como Jesús nos dice en San Juan 15:5, sin mí nada podéis hacer. Solamente en Cristo podemos guardar los mandamientos de Dios, porque es Cristo en nosotros, su justicia, su vida, su perfección, guardándolos. El cristiano que no guarda los mandamientos no es cristiano, es un mentiroso. No te lo digo yo, lo dice la palabra. Primera de Juan 2, Primera de Juan, el capítulo 2, versículo 3 al 6. En esto sabemos que nosotros lo conocemos, si guardamos sus mandamientos. Versículo 4. El que dice: yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Que estamos en él, solamente estando en Cristo. Por eso el Señor dice: tú piensas que estás guardando los mandamientos, pero estás guardando
externamente. No, yo quiero escribirlos en tu corazón. Por medio del Espíritu Santo, yo en ti. Versículo 6, el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Si tú dices que permaneces en él, debes de andar como él anduvo. Y el Señor Jesucristo, cuando anduvo aquí en la tierra, él guardó los mandamientos. Eso es lo que él mismo nos dijo en Mateo 5 y el versículo 17, cuando él mismo nos dice: no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que antes que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde, ni lo más pequeño de la ley pasará hasta que no se haya cumplido todo. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que cumpla y los enseñe, y por eso lo estoy enseñando, este será llamado grande en el reino de los cielos. Guardan los mandamientos de Dios. Y la tercera característica, el sujeto es guardar, significa que también guardan la fe de Jesús. Fíjate lo que dice Hebreos 12 y el versículo 1. Para que entiendas muy bien lo que significa fe en Jesús y fe de Jesús. Hebreos 2 y el 12 y el versículo 2. Se necesitan las dos, pero lo que vas a necesitar al final es la fe de Jesús. El versículo 2 dice: puestos los ojos en Jesús. Esa es la fe en Jesús. Es lo iniciado. Es cuando empiezo a seguir a Jesús. ¿Cómo lo empiezo? Porque tengo fe en Él. Eso es lo principio. El autor es Jesús de nuestra fe. Y también es el consumador de la fe, el que termina la fe. Eso es la fe de Jesús, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La fe de Jesús, que al ver el sacrificio que iba a ser derramado en la cruz del Calvario, aunque no veía después de la muerte, que iba a salir de la muerte, que iba a vencer al pecado, a los demonios, a Satanás, no sabía si iba a estar otra vez en la presencia de su Padre. Por fe creyó en él. Así lo dice también Hebreos, el capítulo 2 y el versículo 11 en adelante. Nos habla el versículo 10 de las aflicciones de Cristo. Y el versículo 12 nos dice diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación y te alabaré. Y otra vez dije: yo confiaré en él. Esa es la fe de Jesús. Él en la cruz del Calvario, él decía: Padre, Padre, ¿por qué? ¿Por qué me has abandonado? ¿Dónde estás? Estoy solo, me has dejado. Yo en él confiaré. La única parte de la escritura que nos dice cómo el Señor pronunció esa fe en la cruz. Yo confiaré en él. Y cuando nosotros recibimos la fe de Jesús, recibimos la victoria de Jesús. Primera de Corintios, el último texto, ve conmigo.
Primera de Corintios 15, versículo 57. Pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Su fe. Cuando recibimos su fe, que es poderosa, que venció al maligno, que es un ser derrotado, el Señor dice: recibes mi fe, recibes mi victoria. Por eso, en este mensaje, que es el mensaje más terrible, que amenaza, el Señor dice: por favor, entrégate a mí. Entrégate a mí, porque la Biblia nos dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. El ser humano va a morir la segunda muerte, al menos que el ser humano acepte la vida eterna en Cristo Jesús. La paga del pecado es muerte. La muerte te reclama, te quiere para sí porque eres pecador. ¿Hay un escape? Sí, hay un escape. El escape se encuentra en Cristo Jesús. Y Jesús dice: no necesariamente tienes que morir la segunda muerte. Por eso yo morí por ti, dice Jesús, para que tú tengas vida eterna. Y por eso el Señor me manda a decirte que tomes el ofrecimiento de vida eterna que Él te da en esta mañana. Porque la muerte es inevitable. ¿No quieres morir? Pues nadie quiere morir. Pero vas a morir. Pero el Señor te ofrece vida eterna y dice: la única manera en que vas a poder recibir esa vida eterna es si mueres mi muerte. ¿Y cuál es esa muerte que el Señor pide que muramos? Es la muerte del bautizo. Es la muerte del bautizo. Porque la Escritura nos dice que cuando somos sepultados en esas aguas, morimos la muerte de Jesús y resucitamos para una nueva vida en Cristo Jesús. Y en esta mañana yo te estoy aventando un salvavidas. Estás muriéndote porque todavía no te has bautizado en un mar abierto. Te estás ahogando, vas a morir, te estás muriendo. Pero el Señor dice: mira, aquí te mando un mensaje y un mensajero. Toma el salvavidas. Y yo digo: mira, aquí está el salvavidas, tómalo. Hay mucha gente que no se quiere bautizar porque no sé muchas cosas, no estoy preparado. Es que hay mucha gente hipócrita en iglesia, o hay mucha gente que critica y se inventan un montón de excusas. Porque no está mi mamá aquí. Porque sí está mi mamá aquí, no quiero que esté. Inventa un montón de excusas. Imagínate tú, en mar abierto, viene un helicóptero y yo te tiro un salvavidas. ¿Cómo vas a responder? No estoy preparado para recibir el salvavidas. No quiero el salvavidas, porque allá en el helicóptero estoy viendo que hay muchos criticones. Hay muchos hipócritas. No, o tomas el salvavidas o te mueres. No hay otra. Por eso el Señor dice:
permites que Jesús muera en tu lugar, muriendo tú juntamente con Cristo en las aguas bautismales, o tú mismo vas a pagar la deuda de tus pecados. Tú vas a morir. Esta es una advertencia, la advertencia más terrible de parte de Dios al ser humano, porque de antemano el Señor ya te lo dice bien claro: vas a morir. Vas a morir en estos últimos días. Por eso el mensaje es relevante para hoy. Si recibes la marca, si adoras a la bestia en su imagen, recibes la marca en tu mano y en tu frente, vas a recibir la ira de Dios, las 7 plagas, y vas a morir. Pero también vas a resucitar después de los 1000 años y vas a recibir tu sentencia, tu segunda muerte. Y de esa no hay regreso. De esa no hay regreso. El Señor dice: o mueres en el bautisterio, o mueres tú por tus pecados. Yo te invito a que tomes la decisión de bautizarte. Aquí va a estar bautisterio esta tarde. Si tú quieres bautizarte, ven esta tarde a la iglesia y bautízate. No sabemos, ni tú sabes, cuánto tiempo tú tienes de vida. Por eso el Señor te invita a que hagas esta decisión. Voy a orar por ti. Padre Celestial, en esta mañana, Señor, este instrumento débil y falible, imperfecto, ha hecho un llamado a alguien para la eternidad. Pero que no lo tome como llamado mío, sino este mensaje procede de ti, Señor. Tú estás llamando, advirtiendo, amenazando, porque tú quieres, Señor, ya venir y acabar con el pecado. Si esa persona no suelta el pecado, va a ser consumido por tu presencia. Es mejor que esa persona muera en las aguas bautismales para que resucite en nueva vida en Cristo Jesús. Padre Celestial, que esa persona tome la decisión. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Que tengas un feliz sábado.